Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Miljan Stojanovic, soy vicepresidente de Nuevo Canario Club de Serbia. Estamos en Tenerife. Vamos a hacer una entrevista con el señor Ricardo Ramas, el criador de presa canario, los Cardones de Tenerife. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues señor Ricardo, vamos a hacer una entrevista y explicar a nuestros amigos, a nuestros criadores y amantes de presa canario, aclarar algunos detalles donde mayoría de la gente se confunde cuando hablamos sobre esta raza y creen en algo que no deberían hacerlo, ¿no? Primero de todo, lo del señor lo dejamos. Ahora ya soy Ricardo Lo de- solo. Vale, entonces solo Ricardo. Amigo Solo Ricardo. Ricardo. Amigo Vale. Ricardo. Pues yo empezaría con origen de presa canario y mejor decir así, mejor empezamos con hablar un poco sobre historial de la raza, ¿no? De los mitos, leyendas y realidad, ¿no? Empezar con una época sobre, desde Egipto, por ejemplo, los romanos y mauritanos. Sí, tenemos, digamos que esos son mitos y leyendas. Sí, Mitos y leyendas que pues siempre avalan un poco la raza, siempre queremos que tengan una tradición de siglos y correcto. de milenios si es mejor. Sí, Y el presa en sí la tiene. La tiene como, ya digo, como mito o leyenda. sí. Y de ahí hablamos de los griegos, de los romanos y también mauritanos. El Correcto. mauritano se habla hasta de Juba. Juba II dice que llevó desde Canarias unos grandes ejemplares inmensos y demás. Todo esto es anterior a la conquista de las islas y esto le da una base de fundamento a las islas. Dicen que las islas se llaman Canarias Sí, por el perro, gracias por, a Dios, la, sí. por la, lo grandioso que era el perro. Bueno, como digo, no soy quien, ni debo, ni creo que sería por mi parte muy ético romper esto. Sí. Los mitos y las leyendas son respetables. Es con Y lo que tienen que vivimos, existir, claro. claro, es la ética de todo. Sí, Y ahí están. Hablar de ellos es hablar de una parte no escrita, transmitida oralmente, sí, y con lo que conlleva esto. Las exageraciones en algunos casos y otras veces las restricciones. sí. Por lo tanto, es un tema que, como forma parte de la raza a la que quiero, pues no soy quien para estropearlo. Ya. Así que seguiremos diciendo que Canarias debe su nombre a esos grandes perros, a esos animales que vivían en estas islas y que Juba II, junto con los griegos y romanos, decían que existían. Y hasta ahí llego. Bueno, hay que mantener El mito. los mitos, Sí. claro, y la leyenda. ¿Me puedes decir algo y aclarar un poco el tema de origen de presa canario, Dogo presa canario, y el nombre, claro? Sí, el origen, ya hablamos con cierta bibliografía, el origen viene, según escritos y demás, de dos grandes cabildos, que fue el cabildo de Betancuria de Fuerteventura y el cabildo de Tenerife. Fueron dos grandes cabildos que mantuvieron y legislaron sobre el tema de la tenencia de este tipo de perro. Habían otros tipos, el cazador, el podenco ¿De y qué año demás. hablamos? Estamos hablando de 1500. 1500. De 1500. Aunque termina la conquista de Canarias 80 años prácticamente después, en 1496 fue la última isla que se conquistó, fue Tenerife. Se comienza 80 años antes, con normandos y demás, en la zona en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Correcto. Los normandos venían nada más que a la conquista, pero la repoblación se hace con gente de la península, Sí. sobre todo de la parte portuguesa, de lo que hoy es la parte portuguesa. Y ellos van a sus islas, las actuales islas que tienen, que esas no estaban habitadas, y las Canarias, que sí estaban habitadas por el pueblo guanche, Sí. que es con el término que se conoce a los aborígenes hoy en día de las islas. Aunque cada isla tenía su denominación al aborigen, en general se le llamó el pueblo guanche. Como digo, la conquista empieza por Lanzarote, Fuerteventura, las islas menores, que hoy serían las islas menores. Después también Gran Canaria. La Palma fue penúltima y Tenerife la última. Hay un hecho anecdótico donde dice que Colón pasó por La Gomera porque Tenerife todavía no estaba conquistada. Correcto. Entonces, y reparó a uno de sus barcos en Gran Canaria. Sí.
y la espera la hizo en la isla de La Gomera, En La Gomera. considerada ya territorio castellano, no español porque no existía tal término todavía, pero sí castellano. Castellano. Por lo tanto, los de Puerto de Palos se salieron, pero la última tierra pisada castellana sería La Gomera. Sí, sí. Así que la Bobadilla, que era la señora que vivía allí con su señor, fue la que le sacó el pañuelo a Colón para despedirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí después ya llegaron en octubre a lo que hoy serían las Américas, a las Indias. Esto en Canarias, o para Canarias, es importantísimo, porque Colón sabía lo que hacía. Colón no era ningún tonto. Claro que no. Tenía una gran visión y se dio cuenta de que las corrientes marinas, ya que se usaba la navegación por costa, Sí. realmente, para no perder la costa y no Sí. tener naufragios y demás, o pérdidas, él se dio cuenta que la corriente desde arriba venía para la corriente norte, pasaba por Canarias y después tanto los alisios cambiaban como las corrientes llevaban hacia el oeste. Sí. Realmente lo que pretendió no era descubrir América, sino pasar a Asia en un tramo mucho más corto. Correcto. Y tropezó con ese farallón que era América. Sí. Y ahí fue donde, bueno, pues se descubren las Américas y se descubre un gran comercio. Y punto de ese comercio es Canarias. Esto facilita dos cosas: el tránsito de gente militar, de gente a ocupar las nuevas tierras, y el traslado de animales, por supuesto, animales, costumbres, y cuando digo animales digo todos, porque si era tan necesario un animal, un caballo para guerrear, era importante un mulo para arar, una vaca para dar leche y un perro para cuidar. Correcto. Y también se iban las costumbres, que después ya pues forman lo que es la vida cotidiana de cualquier otro sitio. Siempre está basada en las costumbres o culturas que invaden, porque realmente invaden, conquistan y se arma la cultura. Con ello llevan todos sus atarecos, entre ellos, pues, como decimos, y este que es el que nos ocupa, el perro. ¿Qué perro es el que nos ocupa más? Pues no es el de la cacería actualmente, que Claro también se llevó. El podenco se movió por todo el Mediterráneo, es un perro mediterráneo 100%, tanto del norte de África con el Mediterráneo como con el sur de Europa. Hay, en Egipto, Grecia, Italia, España, lo que es actualmente España, Portugal y Canarias. Ahí hay un podenco. O sea que ahí hay un perro mediterráneo. Pero también trasladan los grandes perros de cuidado de hacienda y de manejo de animales bravos, vacas y ganado, para el pastoreo de cabras y todo lo demás. En el pastoreo el que destaca es el majorero, importante para nosotros, porque en la teoría es el que da base al actual presa canario, al actual lobo canario internacionalmente conocido. Ese se gestiona por la parte de la isla de Lanzarote y se asienta definitivamente en Fuerteventura. Es un perro normalmente atigrado, normalmente. Hay algún que otro color más, pero normalmente son los atigrados, son lo que llaman también lagarteados, porque tiene esa forma de lagarto y todo lo demás. Y son un color grisáceo atigrado. Bueno, con un pelo un poco más largo es un mastín lupoide. Correcto. Viene siendo así. Posiblemente en su momento, si fue trasladado y no es prehispano, y eso ya ahí no quiero entrar, volvemos a lo mismo, mitos y leyendas. Fuerteventura lo que no puede lucirse es de que tuviese, no Fuerteventura, cualquier isla canaria, una alimentación exuberante. Por lo tanto, el medio ambiente y en unos siglos se adaptan. Y el perro es más enjuto, más lupoide, pero las facciones generalizadas es de un mastinoide, mastín lupoide. Venido a menos, pero sí. Y también la forma en que se deja el perro, el medio ambiente, donde se cría, pues genera en él una forma de actuar. Y es el cuidado del ganado sin la necesidad de estar el dueño propietario o el señor que tenían para cuidar, que normalmente era eso así. Entonces el perro se acostumbra a vivir solo, pero cuidando el ganado. Aquí son las apañadas famosas de que llegado el momento al año, pues eso, donde yo las recuerdo más y todavía se hace,
es en El Hierro, La Pañada con ese nombre, y en Fuerteventura. No recuerdo si otras islas lo hacen. Y cuando ya vienen a vivir aquí, este grupo de gente, también los cabildos empiezan a legislar. Estamos hablando ya de los perros que venían de la península ibérica, no digo de España, ni de Portugal, ni son de la península ibérica. Vienen los primeros perros a la guardería del ganado, que aquí se llama hoy en día el ganado vasto, Sí. que desciende de la península. Son animales fuertes, para aradas, para cumplir casi como Canarias. No tiene una gran riqueza ni económica en cuanto a productos minerales o cualquier otro. Canarias vive exactamente con lo que se produce, son autosuficientes y por lo tanto cualquier cosa que se tenga debe ser multifuncional. Correcto. La vaca era multifuncional, araba, daba leche y cuando ya tenía sus años, algo de carne. Algo de carne. Sí. El cerdo se traslada al cerdo ibérico. Eso, tenemos aquí el cerdo negro. Cerdo ibérico. Sí, aquí viene el cerdo ibérico. Y después ya con lo demás y todo. Y se trasladan eso, los perros de presa o tipo presa. Y es cuando empiezan a haber problemas con ese tipo de perros y legislan. Es de donde se saca ya los primeros escritos reales sobre la tenencia de ese tipo de etnia, de ese tipo de perro. Que yo más que raza diría que es un formato. Sí. En esa época pues el concepto raza tampoco estaba vinculado a lo que es hoy o a lo que es hace 2 siglos, que los ingleses fueron los primeros que empezaron a gestionar la cuestión, el concepto de raza y demás. Pues bien, vienen estos perros ocasionaban estragos en la ganadería externa de las cabras y demás, y empiezan a legislar los cabildos, el del Fuerteventura y el de Tenerife. No sé si algún otro, se desconoce totalmente, por lo tanto, las únicas existencias de documento escrito corresponden a ellos dos. Sí. Y ellos ya legislan la tenencia de estos carniceros, lo podían tener los carniceros, o los señores que perseguían a los esclavos, había esclavitud. Entonces lo tenían para ese tipo de cosas. Lo de las peleas, en esos casos yo no creo que se pelearan en esa época. Sí, yo tampoco. En esa época no había un concepto claro de pelea. No. Que se peleasen 2 perros a lo mejor, pero no había un concepto. El perro tenía que tener una utilidad y no se sacrificaba. Y además es normal, o sea, hay que convivir con la época tienes que adaptarte a la época para entender qué se hacía. Yep. Y yo calculo que en una época donde, abundaba más la miseria que la abundancia, el perro que ejercía en la guardería y en el cuidado del ganado y demás, no se podía estar sacrificando en este tipo de cosas, ni se llevaban a cabo. Porque realmente donde sí se hacía era en la península, pero era ya como producía dinero, que eran las corridas y la suelta de toros y tal, pero aquí, aquí no, en Canarias no se llevó nunca, no se ejerció nunca ese término. Más tarde, la legislación ya, como te digo, se habla de ella, se habla del perro tipo presa y todo lo demás, y se tiene eso. Y después tenemos, bastante más adelante, porque los cabildos desaparecen, hay un tiempo que desaparecen los cabildos, tenemos los historiadores. Entre ellos el más importante es José Viera y Clavijo, que nació en Los Realejos, en Tenerife, y murió en Gran Canaria. Pero en su tramo estuvo mucho, era como un buen religioso y demás, viajó mucho por Europa. Sí. Y los conceptos los tenía muy claros, tenía un gran bagaje cultural. Y cuando escribió la historia de Canarias, en cuanto a naturaleza, historia de Canarias, creo que se llama su libro, sí. Ahí introduce qué animales se venían de península, de Iberia a Canarias. Y entre ellos describe al dogo. Él lo llama dogo. Dogo, sí. Sí, no lo llama presa ni nada. Dogo, sí. Sí, porque él define la morfología, no la función. Hay que distinguir que presa es una función y dogo es una morfología. Correcto. Ya aceptada en 1770 y tanto. Correcto. Entonces él describe la raza que vinieron aparte el perdiguero de Burgos, que formó parte de los que aquí se llamaban perros perdigueros, que eran perdiceros o perdigueros. Y entre ellos también venía el podenco y el dogo, que fue como él lo denominó en su momento y así está escrito. Sí, sí.
sigue esta trayectoria, y a todo esto la economía de Canarias, es importante recordarlo porque aquí intervienen los ingleses. Aquí es cuando Inglaterra ocupa colonias, pero también a la vez comercia. Sí. Y en Canarias se da la horchilla, la cochinilla, el tabaco se dio muy bien, pero el plátano, sí, el plátano y el tomate. Y exclusivamente la papa también. ¿Qué pasa? Que en Europa se genera una serie de enfermedades en la agricultura, en las plantaciones, y en Canarias se mantiene virgen, al igual que en las Islas Británicas. Entonces Canarias queda muy cerca para el semillaje, para absorber el semillaje y aparte de eso para abastecer los mercados en cuanto a tomates. Correcto. En Canarias se sigue cultivando el tomate hasta los 70 o algo así, que Sí. rindió bastante, y el plátano, porque se sembraban en la época de invierno, que era cuando en Península, que sería la parte más, pues no podían hacerlo. Canarias ocupa esos tramos porque aquí es cara también el agua y todo lo demás. Entonces la calidad se vendía a calidad y a temporalidad. Y eso abastecía los mercados ingleses. ¿Qué hace? Y los vinos también, canarios también, los caldos eran muy apreciados, ¿no? ¿Qué hace esto? Que los ingleses monten sus pequeñas colonias, sus pequeños guetos, porque son así como ellos conviven en los grandes sitios, y montan en Gran Canaria, en Tenerife, algunos en las islas menores, sobre todo para el tomate y demás, pero en las dos grandes islas, o las dos islas importantes, las islas más importantes, que son Gran Canaria y Tenerife, montan en La Palma también, montan un grupo de ingleses, montan para la exportación, importación y exportación. Son Pfeiffer, los Hamilton, que son de la Casa Fuerte, en Adeje. Hay otras que también las mismas montan en La Palma para el transporte de plátano. ¿Qué se traen? Ellos se traen todo, hasta sus perros. Sí. Pero se traen el perro, el de guarda, y el perro ratonero, el terrier. Por eso aquí hay varias, se llamaba el perro inglés. En Las Palmas todavía, en Gran Canaria, todavía se oye ese nombre. Este es un perro inglés. Y un perro pequeño, un terrier. Y en La Palma existe una raza, o viaja una raza, que es el ratonero palmero, que la base fundamental también es el terrier. Sí. Pero a su vez se traen los grandes perros, los mastines, bullmastic, terrier y todo lo demás. Y su costumbre de las peleas. Ellos sí vienen con el entretenimiento de las peleas. Y aquí arraiga, ciertamente. Pero en los primeros momentos, hace 2 siglos o algo así, tampoco es que sea realmente no era una cuestión económica. La cuestión económica llega en los 70, finales de los 70, cuando Canarias también además sube su nivel económico. Y ya la prioridad no es comer, es también pues tener ciertos ocios, ¿no? Y ser ocio es pues pelear. Las peleas de esos perros, que después dicen que se cruzaron con ingleses y con el majorero y demás, que da fundamento a lo que hoy sería el presa canario, era pasar el rato el domingo. Si no había cine, no había nada, no se había inventado eso, había que pasar el rato. Y en la era, cuando se terminaba de trillar, era un show. Pues sí, era el ratito de entretenimiento, echar los dos y fanfarronear. El canario fanfarronea de que su yunta de vacas surca perfectamente, que su cabra da más leche que la otra, que su perro de casa, su podenco, coge mejores conejos, y que su perro de guarda, sí, pero estas cosas pasan en todos los países. Sí. Entonces, pues ahí se genera esa lucha, que llaman peleas, la idiosincrasia de las peleas. Sí. Que se hayan usado perros ingleses, lógicamente, tú tratas de fortalecer a tus perros, y lo haces con el perro de la tierra que había, con el majorero, que era el que más estaba distribuido por todas las islas, o con cualquier otro perro que medianamente sea fuerte. Pues posiblemente la herencia de aquellos perros alanos o presas o tipo dogo que venían de la península, que podrían quedar. No muchos, porque siempre hay que tener en cuenta la necesidad de comer y no la necesidad de presumir. Y eso pasa en Canarias. Hay varias etapas económicas medianamente buenas, pero solo son para las altas
clases. La clase baja, no había clase media, la clase baja malamente comía. Imposible, y además son los abundantes, es imposible mantener un tipo de perro así. Y los ingleses sí, porque ellos tenían su economía más sana, y además el que venía era un tío que venía comercial y que tenía detrás, le respaldaba una economía y un banco con libras, ¿no? Y ellos sí traían. Y de ahí nace la idiosincrasia del presa canario, que realmente presa canario se conoce o se le dio ese nombre a finales de los 70, presa canario, ¿no? Realmente se conocía por perro presa en Gran Canaria, o bardino, verdino, según el color, perro basto, y esos eran los nombres a los que se dedicaba. Perro basto era el leonado, porque no podías identificarlo por su capa con el otro, que ni siquiera se consideraba raza del otro, o sea, o común raza, simplemente tenía unas cualidades entre ellos muy parecidas. Eran perros de cierta cabeza, de cierto hueso, la misma funcionalidad, ciertamente, y eso, pues bueno, daba ahí. Porque graciosamente al podenco se llamaba perro fino. Perro fino, sí. Sí, yo tengo un perro fino de casa y no se le decía podenco. Digo, porque mi padre tuvo de ambos, ¿no? Un bardino, que además el nombre era bardino, no andábamos el bardino turco, sultán o todo lo demás. Esos eran los nombres que había, ¿no? Graciosamente el que hubo en casa se llamaba bardino. Y podencos sí tuvo, pero eran perros finos. Sí. En los primeros, en los que nos interesa hoy, el color ciertamente no era importante, era la estructura realmente lo que importaba. Unas estructuras comparadas con lo que había, enormes, ciertamente, pero comparadas con lo que hay hoy, imposible, porque un perro tiene un desarrollo morfológico de un 100%, pero que todos son mermas, si no está bien alimentado, si no está bien trabajado, todo eso merma. Y entonces el potencial nunca se desarrolla. Y eso es lo que había. Es posible que después sí se dio el caso de que esos perros que eran de estructuras aparentemente menores tenían el potencial de desarrollarlo porque de su herencia le venía genética. Y claro, al cambiar nosotros la alimentación, al cuidarlos más, al tener unas camadas más numerosas y poder sacarlas adelante, pues posiblemente generamos también conseguir con los perros que ya no fuese el 50% de su potencial, sino el 60, el 70, el 80, más la selección, lógicamente, influye en lo que hoy tenemos por el presa o canario internacionalmente conocido. Pues claro, eso, viajando muchísimo, visitando muchas exposiciones vuestras monográficas también, no solo exposiciones y campeonatos en España, sino toda Europa. Veo mucha confusión entre mismos criadores, empezar primero con ellos y luego con los propietarios que tienen un ejemplar y al siguiente lo presentan en una exposición. Dar derecho a este tipo de persona, es decir, un criador joven que lleva 2, 3, 5 años, por ejemplo, con esta raza, tiene éxito porque le tocó un buen ejemplar, por ejemplo, y él cree que ya tiene poder de decisión sobre la raza. Claro. Entonces, el tema de estándar también está un poco, lo podemos entender de formas diferentes, de tu manera y yo de la mía. Entonces, me gustaría hablar un poco de estándar, ampliar un poco, detallar un poco, primero en general, pero me gustaría también prestar atención a la cabeza, a la mandíbula, la dentadura, el cuerpo, movimiento, claro, la espalda. Exactamente eso, el estándar. Ese es la gran batalla. La gran batalla muchas veces es que cuando hablas con alguien de la raza, lo que desconoce es lo importante, el estándar. Ahí empieza la confusión. En el presa canario ha habido 2 estándares, no ha habido más. Hubo uno en el 83, donde se recopilaron datos de los ejemplares que habían suelto y bueno, nos dio un tipo generalizado de un estándar de trabajo. Y ese pues recogía todo. Si está manchado un blanco había que usarlo, ¿eh? Si es más del 50, pues sí, pero no se mete. Solo era una pequeña guía para ir orientando ese grupo etnológico, ese grupo
de perros con ciertas características entre ellos, irlos llevando hacia el camino de lo que sería después una raza. Fue un estándar abierto, lo publicó la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, porque el presidente en ese momento trabajaba allí, era uno de los ingenieros que trabajaba en la consejería, el señor Martinón, compañero mío, y el veterinario Mauricio también, fuimos compañeros en el mismo edificio, y fue el que me dijo en su momento, pero Ricardo, si tú tienes esos perros, ¿por qué no te metes en el club? Yo, lo de siempre, el club, yo no, yo tengo para mí, yo no. A mí me gustan los bardinos, porque realmente lo de presa nos costaba decirlo. De hecho, mi padre murió ahora tendría 105 años y jamás digo presa canario, al bardino de Ricardo, sí. Él lo conoció, ¿no? Y fue el que me metió, realmente fue el que me metió en el 84, creo que fue cuando me metió en el club. Sí, me metió en el club y ya fuimos a las primeras asambleas y tal, y me metí en ese mundillo del Son 36 años. Sí. Y, hace 36 años. Y él fue el que me indujo a ese camino, porque además éramos compañeros y demás. Y también me dejó las primeras revistas que he publicado. Dentro de la consejería se publicaban unas revistas y ahí publicaron los primeros artículos. También se publicaron unos en prensa, donde Manuel Curtó participó en muchos de ellos y sí. Manuel Martín Betancourt. Eran los más que participaban. Habían algunos más, pero ellos eran los más que participaban en prensa en El Día, que era el periódico de mayor tirada, hacían sus publicaciones y demás. Y todo pues era goloso, porque era realmente donde podíamos optar a leer algo de nuestra raza, ¿no? De lo que podría ser una raza, porque al principio teníamos el desconocimiento total. Era simplemente, sabíamos que existía una cosa que se llamaba, que ya le llamábamos presa canario, que ya casi lo dábamos por hecho, que esto estaba todo hecho. Y cuando ibas a ver no una exposición, sino un amarradero, que se llamaba, que amarrábamos los 30 perros de turno, si el primero se parecía con el último, me parece que era porque había un espejo, porque es que no, era un abanico muy abierto, extenso, y de que sí, que tenían algunos detallitos como el hueso, esa cabecita un poquito mayor, unos eran prógnatas, otros eran de hocicos más terrier y así. Muy atípicos. Sí, eso es indiscutible. ¿De qué año hablamos? Hablamos de los 80. Años 80. Sí, años 80. Yo vi en el 70 y algo, sí vi algunos, en el 70 y último, en el parque El Príncipe, que se hicieron unas pequeñas demostraciones, y en el parque García Sanabria también. Ahí fue donde yo vi a Monzón y a Felo. Me parecían inmensos, parecían algo... Pero claro, era comparando con... Sí. Hoy ese perro se quedan muy atrás, muy desfasados. Y el concepto criador tampoco se estaba claro. O sea, el concepto de que yo tengo un bardino y el otro tiene otro y lo cruzo. O yo tengo una perra y un perro cuidando y se cruzaban. Y ahí van camadas. Sí, claro. Sí, no había un conocimiento básico de lo que... El conocimiento básico genético para cruzar. Ese concepto no lo había. Hasta que, bueno, pues estamos hablando del primer estándar del 83, de trabajo muy light, muy tal, se empiezan a hacer las primeras muestras, se empieza a unificar algunos criterios y sobre todo empieza el interés por conocer. Había interés. Sí, había mucha gente joven interesadísima, porque además influencia mucho que empieza el canario a sentirse con cierta cultura. Ya empieza la cultura canaria a despegar, a no sentirnos tan mal, y que teníamos un bagaje cultural que había que despegar, y uno de ellos era el del perro. Y empezamos a leer y a oír, entre ellos a Manuel Curtó, a Manuel Betancourt, todos han aportado, creo, su granito de arena a este mundo del presa canario. Mis respetos a Curtó, indiscutiblemente, y a Manuel Betancourt, a la gente de Las Palmas, a Tino López, a algunos más, a los viejos peleadores, a Juanito del Pozo. Creo que fue el primero que conoció a Juanito del Pozo. Él siempre lo recuerda porque yo era muy pequeñajo, o sea, muy jovencito, y él ya un señor, y siempre dice, con el primero que hablé fue con Ricardo. Y bueno, y te movías en las islas. Yo, porque navegaba y demás, pues eso me ayudaba a moverme. Y recuerdo ir, pero eso fue en el 76. El otro día lo comenté con Carlos H., el Gaifa. El otro día lo comenté con él
por Facebook. Recuerdo que yo iba a examinarme a Lanzarote, a la náutico pesquera, y recogíamos un chico, e íbamos en la línea Armas, que nos llevaba gratis. Y recuerdo que un chico que vivía en San Roque, que es uno de los barrios en ese momento de Las Palmas de Gran Canaria, vivía allí, fuimos a buscarlo, y al lado de un gran eucaliptus ahí había un par de perros que a mí me impresionaron. Sí. Todavía no teníamos el concepto claro de Berlín, y después me dijeron, no, eso es de un peleador. Pero fue ese momento que siempre lo recuerdo muy así, que me quedó grabado, y el otro día lo comenté con Carlos, y me dice, sí, en Los Riscos, como ellos llamaban a esa zona, o la zona de Los Riscos, o los barrios de Los Riscos, habían varios perros de este tipo que todavía se conservaban. Y de ahí el gusto por los perros y tal, y cuando descubro que es la raza que me gusta, pues busco un cachorro y empiezo en el 82, por ahí, a meterme en este mundillo y sobre todo a intentar conocer. ¿Por qué? Porque, claro, también tuve allí a Martinón y al veterinario, que siempre tenían algo que decir y siempre podías preguntarle. Esto hace que le pongas ímpetu y ganas a la raza. También se dieron las condiciones de poder tener alguno más. Eso fue lo importante. Eso es el 83 hasta prácticamente el 86. Porque en el 87 y 88 la canina toma, aunque ya el club desde el 83 ya estaba relacionado con la Real Sociedad Canina de España, en ese momento en los 80 y algo, en el 86, 87, 88, la canina toma auge porque la raza va para adelante, porque la locura de aquellos 4 locos parece que va dando resultado. Y se hace una serie de controles, y hay uno en el 87 en Las Palmas de Gran Canaria donde se mira la morfología y demás para ir concretando, para ser un estándar real, y otro en Tenerife en el 88. Ahí estábamos, recuerdo que como dato anecdótico estaba el rocote y el aruba. El aruba era de Manuel Curtó. Y allí seleccionó Rafael Malo a 22 perros. Eran 100 y algo, pero seleccionó 22 y dejó claro, dice, no digo que estos sean los buenos, pero es los que le veo cierta armonía. Hay otros grupos, pero creo que aquí es donde hay más armonía. Y esos 22 perros, hay fotos donde estaba yo también, y bueno, pues eso, aunque quieras o no, pues te infla el corazón, y la edad, todo eso te ayuda. Claro. Y te anima a seguir. Eso fue en el 82, en el 88. Pues en enero del 89 se le reconoce como raza al presa canario. Y se da de alta, se reconoce como tal, dando de alta, por supuesto, el estándar ya el estándar real, el estándar, digamos, oficial. Y creo que fue en abril. En abril nos desplazamos a Las Palmas, a finales de abril, en la Internacional de Las Palmas, y se hace el primer registro de raza. Sí. Y ya se hace ahí hay un dato que deberían aclarar bien. Cuando se hace el estándar, tanto en Las Palmas de Gran Canaria en el 87 como en Tenerife en el 88, más una serie de requisitos que se buscaron y medidas y algo de historia y algo de mística y tal, para darle fundamento. La capa negra no estaba registrada. ¿Ah, no? No. La que se registra, no. Qué curioso. Bien. La capa negra no estaba. Pero por eso abril es tan importante. Sí. El 30 de abril se hacen los primeros registros y viene un juez de razas españolas desde la canina. Se hace el registro y se registran, creo que son 117 perros al final. Vale, pero 14 de ellos, si no recuerdo mal, 14 son negros. Pero se está registrando y a los negros se les sella, lógicamente no está registrado. Se va a hablar con el presidente que en ese momento estaba allí, el presidente de la Real Sociedad Canina de España, y dice, hombre, tenemos estos animales que también son considerados. Hay perros negros en la trayectoria del presa canario, ¿por qué no se va? Entonces se abre el abanico y se meten perros negros y se reconocen 14. Y se le pone capa, o sea, se ponen las capas atigradas en toda su gama, leonadas en toda su gama, y negros. Y negros. O sea, no hay un estudio real, sino se mete porque, bueno, aquello.
Ese es el 89. Estamos hablando que es el único estándar que ha habido Sí. después de eso. Otra cosa es que los estándares evolucionan, y sobre todo en las nuevas razas. Una raza con 10 años y es nueva, evoluciona muy rápido. Realmente, sí. Evoluciona muy Demasiado, rápido. demasiado. Sí. Entonces hay que controlarlo Sí. a base del estándar. Se revisa el estándar otra vez, se revisa la raza y se revisa el estándar. Sí, sí. Y esto es lo que se hizo en el 2001 y esto es lo que se hizo en el 2011. Entonces, No es cambiar el sí, estándar, sí. es revisar el estándar y modificar los detalles que se adaptan más a la Sí, como raza. en todas otras razas, no solo presa canario. Si No, no, tenemos entonces, otras pues, razas, hecho, pues... sí, los ingleses 10, fueron los 20 primeros que lo años, hicieron. 15 años ya se hace la modificación, En, corrección en 1800 y algo hacen el estándar del Bulldog y lo corrigen, Claro, vamos, si hablamos cada de 10 los años, cada 12 híbridos, años, entonces, claro. claro. Y esto es lo que ha pasado, o sea que no hay un cambio, de estándar, Drástico, sino- hay una evolución del estándar. Correcto. Eso podemos decir que hemos hablado sobre historial de estándares, si podemos decir así, ¿no? Yo no sé si esta conversación voy a publicar en dos partes, Ajá. video 1, video 2, ¿no? Y vamos a controlar un poco qué tenemos aquí. Segunda parte de esta entrevista, vamos a hablar de estándar más detallado, ¿no? Y aquí vamos a terminar la primera parte.